8 en punto de la mañana, amigos televidentes, damos la bienvenida a nuestro último invitado de esta mañana de lunes. Él es Marcelo Simbaña, asambleísta por la provincia de Imbabura. Vamos a conversar con un tema importante que ha surgido la semana anterior, oficialmente, pero esta iniciativa ya la han tenido por algún tiempo y se refiere a la solicitud de juicio político para María Fernanda Espinosa, actual canciller. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí en nuestra mesa de trabajo. Coméntenos las motivaciones que les ha llevado a algunos partidos políticos a tomar este consenso y también a decirle un sí a un juicio político para María Fernanda Espinosa. Muy buenos días, un gusto estar compartiendo por este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a toda la población imbabureña. Bueno, gracias por la invitación. Existen algunos argumentos de hecho, de derecho, por los cuales nosotros estamos tratando de buscar este juicio político. Hemos presentado la solicitud el jueves de la semana que pasó para que el CAL califique esta solicitud, acompañado de la firma de 4 asambleístas, entre los cuales está mi persona, para que se pueda procesar este juicio político. Entre los fundamentos principales que podríamos en este momento argumentar está, en primer lugar, la crisis de la frontera norte. Consideramos que no hay evidencias ciertas del grado de acompañamiento que haya tenido la Cancillería con el Ministerio de Defensa, artículo 6 de la Ley de Servicio Exterior, que se incumplió funciones en ese sentido. No tenemos evidencias ciertas del proceso, de cómo se llevó la gestión de la Cancillería para poder resolver los graves problemas que tenían los ciudadanos ecuatorianos en el tema de la crisis de la frontera norte. Bajo nuestro entender, no hay evidencia cierta del compromiso que haya tenido la Cancillería en ese sentido. Pero el presidente ha tomado decisiones importantes allí. Están 2 de las personas que estuvieron dentro de las estrategias para tomarlas en cuenta en la frontera, ya no están. Incluso el exministro César Navas. Pero ¿qué pasó con Espinosa? ¿Todavía se encuentra? ¿Qué sabor les deja a ustedes también como asambleístas? Tocando precisamente ese punto, el Ejecutivo, el Presidente de la República, citó a estos 3 ministros para que resolvieran o acompañen en la crisis de la frontera norte, y obviamente también condicionó su presencia en los ministerios del grado de compromiso o la resolución de las temáticas en ese sentido, cosa que no se presentó. Es por ello que se dieron o pusieron a disposición sus cargos ante el Ejecutivo, pero no ha pasado esta situación con la Cancillería, con la ministra Espinosa. Todavía estamos esperando, ¿no?, que ella se pronuncie al respecto, pero obviamente está más preocupada de promocionar su candidatura a presidir la Organización de Naciones Unidas que de resolver los graves problemas humanitarios que tiene en este momento Ecuador, en el sentido de que los familiares de los periodistas todavía no tienen respuestas ciertas de lo que va a suceder con el rescate de los cuerpos de los periodistas asesinados. Así tampoco tenemos respuestas de los familiares de Katy y de Oscar, me parece que es la otra persona desaparecida. No hay respuestas ciertas. Cancillería tiene que acompañar, es trabajo de la Cancillería, hacer un trabajo efectivo, diplomático, de representación de los ecuatorianos en el exterior, pero no vemos eso, ¿no? Asambleísta, no vemos. Hay que dejar claro algunos puntos de la ciudadanía. La oposición está en contra de la candidatura de María Fernanda Espinosa a la presidencia de la Asamblea de la ONU, o está en contra de cómo se ha llevado el proceso para realizar esta campaña, porque pareciera que estuviera en contra de en derecho internacional tiene toda la posición, la libertad de hacerlo, de posicionarse a nivel internacional para su candidatura ante la Organización de Naciones Unidas. Tiene todo el derecho, pero creo que nosotros estamos en contra de que si hay problemas de los ecuatorianos en el exterior, si tenemos problemas de crisis humanitaria, de crisis de frontera, yo pienso que primero hay que hacer un trabajo efectivo en el país, en el exterior, representando adecuadamente a los ecuatorianos, y después, obviamente, resolver o hacer candidatos para lo que gusten en el exterior. Es algo realmente lamentable que todavía después de más de 2 meses los familiares de los periodistas no hayan tenido respuestas ciertas de qué está sucediendo
en la gestión de rescatar los cuerpos, en la gestión de rescatar a las personas que están secuestradas, y no hay respuestas ciertas de qué ha sucedido con las personas desaparecidas. Entonces eso creo que es lamentable que esté sucediendo y que hay que tener prioridades. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad tiene que tener prioridades, y creo que la prioridad número 1 debe ser atender estos problemas de crisis humanitaria. Ahora, también está el problema del caso de Julian Assange. Consideramos que en el momento que el señor perdió su calidad de asilado político, pienso que aquí hay un tema de fraude a la ley, porque el señor ingresó a la embajada ecuatoriana en Londres en calidad de asilado político, en calidad de extranjero, en calidad de australiano. En el momento que se lo naturaliza, hay un proceso de pérdida de la categoría, de la calidad de asilado político. Entonces aquí tenemos un problema de fraude a la ley que no podemos ocultarle, porque queríamos a través de este proceso darle una categoría de diplomado ecuatoriano, y después obviamente que se acoja a todos los beneficios de la ley en la condición de diplomado ecuatoriano en Londres. Eso ha cuestionado también a algunas personas, que ya es algún tiempo que se ha dado esta situación. Otra de los argumentos que ustedes toman como posición también es el manejo de un convenio que se había realizado también con Honduras a propósito de todo este tema de las elecciones en la Asamblea de la ONU. ¿Cómo ven ustedes también aquello, tomando en cuenta también que este proceso fue llevado por el ex canciller Patiño? Bueno, había un compromiso previo de apoyar a la candidatura de Honduras a presidir la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en el sentido de que ellos habían apoyado la candidatura de Pazmiño para que presida para que sea juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces había este compromiso previo, y aquí obviamente es un principio de lealtad ante los acuerdos previos que se obtuvieron para que sean realidad muchos compromisos, pero también creo que entramos en discordias a nivel internacional con países amigos, y no debería ser así. Según la canciller asambleísta, en una de sus últimas apariciones realizadas en medios de comunicación, precisamente ha mencionado, bueno, que el tema diplomático, el tema de diplomacia internacional, bueno, no es acuerdos orales nada más, se debe tener la documentación necesaria, y eso ha indicado la canciller que no tiene ningún documento que pueda haber dado paso primero al cumplimiento de Honduras en este acuerdo, y obviamente el de Ecuador, no se tiene los documentos. ¿Qué tiene que decir al respecto usted también? Al respecto podríamos decir que sin necesidad de tener documentos, que tampoco tenemos evidencia cierta de que es así, que existan o no existan los documentos, tampoco no podemos certificar de forma rotunda que los documentos no existen, pero creo que hay compromisos ciertos, y hay declaraciones públicas de que eso es así, y creo que debía haberse respetado ese tema. Estábamos también en el tema de que existen más de 100.000 ecuatorianos en indefensión en Venezuela, y que necesita la Cancillería actuar en ese sentido. Ha quedado un silencio. Hay principios de derechos humanos, hay principios de situaciones humanitarios en Venezuela, que hay que rescatar a nuestros ecuatorianos, que hay que proteger a nuestros ecuatorianos residentes en Venezuela, y que necesitan que la Cancillería actúe en ese sentido. No podemos dejarlos en indefensión a más de 100.000 ecuatorianos en Venezuela, y que sus derechos humanos se respeten. Hay una lamentable crisis humanitaria en Venezuela, y nuestros hermanos ecuatorianos están vulnerándose sus derechos en ese país. Creo que tenemos que poner a trabajar la Cancillería y preocuparnos menos de intereses políticos o diplomáticos en el exterior, y preocuparnos más de representar adecuadamente, oportunamente, efectivamente a nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior. Bien, se ha mencionado también, asambleísta, que este tema de los juicios políticos, bueno, ya los juicios políticos están a la orden del día. Estaba el fiscal, también el representante máximo titular del Consejo de la Judicatura, el mismo expresidente.
ahora también a la canciller, lo que se han puesto a pensar algunos grupos, algunos sujetos políticos, que esto es obedece también a una persecución política, una persecución ideológica. ¿Qué tan cierto es aquello? Tomando en cuenta lo siguiente, bueno, si bien es cierto, se ha descuidado, usted dice que se ha descuidado el ámbito del cuidado del territorio en frontera, del tema de la migración excesiva de los venezolanos de acá a Ecuador, pero tomando en cuenta aspectos importantes que predominan en la elección de la presidencia de la Asamblea de la ONU, ¿cree que no es un perfil adecuado también el de la canciller? Ella tiene muchos años de experiencia también, ha estado a nivel internacional realizando un trabajo desde hace mucho tiempo atrás. Sí, los perfiles puede ser, ¿no? Sí, pero lo que pasa, nosotros no estamos en contra de que ella sea la persona más capaz, no es etcétera. persecución ideológica. Puede ser, ¿no? Puede tener todos los lineamientos, las características, los perfiles necesarios para presidir la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero aquí hay que cumplir primero lo que la ley manda. No es persecución ideológica. No, en absoluto. Se han reunido todos los elementos de hecho y de derecho para que procesar políticamente a la canciller, y creo que primero que tiene que responder con las normas de la Constitución de la República del Ecuador, con los principios de la ley de movilidad, con los principios de la ley de Cancillería. Y obviamente nosotros no nos estamos inventando absolutamente nada. Pero si sería mañana, 5 de junio, que se dan estas elecciones en la Asamblea de la ONU, ¿no sería algo positivo en el caso de que gane la canciller Espinosa, que represente el Ecuador a esta importante institución? Después de más de 40 años, ¿no es importante para ustedes también? ¿No han analizado ese sentido? Hemos analizado todos los sentidos, pero creo que, vuelvo y repito, ¿es importante para el Ecuador tener una representación diplomática a nivel internacional o que se resuelvan los graves problemas que tenemos humanitarios con los ecuatorianos aquí, en Colombia, en Nicaragua, en Venezuela? Hay que sanear lo nuestro. Yo pienso que ¿qué sería más importante? ¿Tener una representación diplomática a nivel internacional o que nuestros ecuatorianos tengamos el sentimiento de estar bien representados a nivel internacional? Existen graves denuncias también que la Cancillería no ha tenido un acompañamiento efectivo en problemas jurídicos a nivel internacional de los ecuatorianos. Trabajo de la Cancillería. No es trabajo de los familiares de Katy y Oscar ir a golpear puestas en Colombia, es trabajo de la Cancillería. Y tampoco es trabajo de la Cancillería. De los periodistas también, que queda un tema, y cada semana las autoridades que vienen y se sientan aquí, es una deuda que nosotros tenemos, pero no hay resolución. No es trabajo de los familiares de los periodistas asesinados ir a golpear puertas en Colombia, ir a reunirse con el presidente Santos, es trabajo de la Cancillería. ¿Y con este juicio se solucionan estos problemas, asambleísta? Con este juicio lo que sentamos es un precedente para que las personas que ocupan cargos públicos actúen adecuadamente. Y hablando de cargos públicos, hay una norma expresa del 226 de la Constitución de la República y el 154 de la Constitución de la República. El primero cita que los servidores públicos únicamente tienen que hacer lo que manda la ley. Así es. ¿Sí? Y no extralimitarse en funciones. La canciller ha dicho públicamente y ha manifestado su respaldo público al accionar del gobierno de Venezuela, al accionar del gobierno de Nicaragua, en donde se violentan derechos humanos, en donde se da evidencias ciertas de gobiernos totalitarios. Es gravísimo que la canciller, a título personal, pienso yo, dé su apoyo a esos gobiernos totalitarios. Gravísimo. En condiciones humanitarias, en condiciones de falta de los derechos humanos, que en una situación realmente lamentable que pasa en nuestra América Latina. Y el artículo 154 de la norma expresa señala que los funcionarios públicos están o tienen la obligación de acudir las veces que la legislatura, el Poder Legislativo los convoque para que rindan informaciones o cuentas a la Asamblea Nacional, cosa que la señora canciller también ha faltado a la norma suprema. Asambleísta, por cuestiones de tiempo, le agradezco inmensamente estar con nosotros esta mañana. El tiempo es oro en televisión, como usted conoce. Estaremos pendientes del desarrollo de esta solicitud del juicio político en contra de la actual canciller María Fernanda Espinosa. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. De esta manera nosotros también culminamos el espacio de entrevistas. Nos vamos a una pausa y siga con más de Café Noticias.